Bien, señores, decíamos en la primera parte de los comentarios que el país tenía que construirse a otra mecánica de ejercicio del poder y de ver a sus gobernantes ejercer el poder en una forma diferente, porque los pueblos se acostumbran nos acostumbramos a Trujillo, nos acostumbramos a Balaguer. El PRD no logró que nos acostumbrábamos porque cambiaba, no solamente gobernaba 4 años, pero los 20 años del PLD nos acostumbraron bastante. Y uno de los ministerios que decíamos, además de medio ambiente, que se puede meter en todo, de salud, que pasó a ser número 1 con el tema de la pandemia, y ya tenemos 11 meses de pandemia en el mundo, de educación, que maneja el 4% y los buitres están detrás de eso. Pero Pelegrín Castillo logró la aprobación de una ley que fusionaba la energía y las minas y convirtió en el Ministerio de Energía y Minas en un monstruo que no se materializó hasta ahora, en que supuestamente ya el ministerio está verdaderamente fusionado, porque se le dio un tiempo de transición en que la CDE manejaba una parte y las minas se manejaban en otro. Nosotros quisimos esperar tiempo suficiente para pedirle y rogarle al ministro de Medio Ambiente, el ingeniero Antonio Almonte, que el ingeniero Ministro de Energía el ministro de Energía y Minas, que tiene más de 20 años siendo el vocero de esa área en su partido. Desde el 96, no solamente Ramón Albuquerque a veces hacía ciertos comentarios, porque Ramón Albuquerque es muy amplio en sus conocimientos, sino que el ingeniero Almonte se concentraba en energía y, como es natural, le tocaba el ministerio. Nosotros le agradecemos que esté con nosotros y vamos a comenzar, como decía por ahí, por el principio. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hoy día, ya el ministerio está plenamente dirigiendo esas dos áreas, o todavía está suelto en banda el área de energía. Muy buenos días y muchas gracias a usted. Gracias a usted, su compañero, por la invitación. Realmente es un honor para mí. El ministerio está ahora realmente dirigiendo esas dos áreas, aunque debo aclarar que no plenamente. Y voy a aclararle por qué. Está dirigiendo las dos áreas porque a partir del mismo 16 de agosto, con el decreto 342-20 del presidente Luis Abinader, se declaró como de urgencia la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y también las instrucciones para el cumplimiento de la Ley 113, que establece que el Ministerio de Energía y Minas es el órgano rector nacional del sector eléctrico. Entonces, para los fines de llevar a efecto esa disposición, se creó una comisión de liquidación integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico y quien les habla. Y se dio un término hasta junio de este año, es decir, dentro de 2 meses, para completar ese proceso de transformación de la CDE, pasando las cosas que correspondan al ministerio, incluyendo algunas de sus funciones, los contratos que tenía la CDE o que tiene la CDE con empresas generadoras renovables y convencionales, pasarlo a las distribuidoras, eliminar algunos consejos y transformar también la unidad de electrificación rural y suburbana. Ese proceso está terminando y entonces por eso digo que el ministerio, aunque tiene las funciones, hay que esperar que terminemos ese proceso que llevará unos meses. El otro asunto es que la Comisión Nacional de Energía, que de acuerdo a la Ley 113 debe pasar a ser un viceministerio, o sea, formar parte del Viceministerio de Energía, del Ministerio de Energía y Minas,
Todavía no ha sido plenamente así, debido a que hace falta la reforma de una ley, de acuerdo a los juristas. La reforma de la ley 113 en algunos aspectos, cuyo texto ya fue sometido, ese anteproyecto de ley fue sometido y en los próximos, esperamos que este año se cumpla. Estamos en transición hacia una integración real de toda la parte que tiene que ver con energía y con mina, desde el Ministerio de Energía y Minas en el país. Bien, ingeniero, hay algunos renglones de la administración pública y de la economía que el presidente ha declarado su independencia, es decir, la justicia es independiente. El tema de las relaciones con Estados Unidos es tema de las relaciones exteriores, pero hay algunas áreas en que tenemos la percepción de que él no ha soltado plenamente y que él sigue siendo el presidente y que despacha algunos ministerios con los incumbentes. Uno es el que usted preside. Así es. Es decir, ahí usted no es ley, batuta y constitución. Usted y el presidente manejan energía y minas. ¿Es así? Sí, pero yo le voy a decir, en septiembre, creo que fue en el mes de septiembre del año pasado, el presidente emitió un decreto. En ese decreto anunciaba al país la designación, si mal no recuerdo, creo que de 10 gabinetes. Gabinete eléctrico fue el número 10, fue el último. Pero él anunciaba la creación del gabinete de economía, la creación del gabinete de salud, la creación del gabinete de educación, del gabinete de agricultura. Y los titulares, es decir, los coordinadores de cada uno de esos gabinetes, en algunos casos, él mismo es coordinador de algunos gabinetes, o por lo menos supervisa, y en otro caso hay ministros, como en el caso del gabinete eléctrico, que está coordinado por el ministro Lisandro Macarrulla. Lo que quiero decir que no se trata del gabinete o de la parte de energía, es un estilo que ha introducido nuevo el presidente de la República. Perfecto. Que quiere tener ese tipo, no control, yo diría que supervisión de las áreas críticas del Estado dominicano. Usted es testigo de que en los últimos 15 años específicamente, cuando los medios nos interesaba una opinión de la oposición sobre energía, más que sobre minas, buscábamos a Antonio Almonte. Sí, así es. Eso era una cosa automática. Ahora, mi gran interrogante es, todo lo que usted hizo, todo lo que usted soñó, todo lo que usted criticó, todo lo que usted quiso hacer, o quiso que los gobiernos hicieran, porque no era criticar por criticar, sino por resolver el problema energético, ¿realmente lo está llevando a cabo o los intereses le están rompiendo su agenda? Bueno, yo diría que en gran medida, don Julio, el camino lo iniciamos. Recuérdese que usted acaba de decir que durante años, dijo 20, 15, 10 años, durante años, nosotros mantuvimos una posición de vocero crítico. Siempre tratábamos de presentar datos, argumentos. Podía estar equivocado o no, pero no eran críticas que tenían cierto fundamento. Eso significa, durante años, eso significa que aquí se fue asentando, en la República Dominicana, se fueron asentando graves distorsiones en la gestión pública del sector energía. Y cuando se asientan durante décadas distorsiones que pasan a ser especie de culturas operativas de algunas empresas, algunas instituciones, su superación requiere también un esfuerzo de largo tiempo. Nosotros iniciamos el camino de la superación en lo que se refiere a la dispersión institucional desde el Estado para la gestión del sector eléctrico, y por eso se está cohesionando el Ministerio de Energía y Minas. No hemos terminado. Nosotros iniciamos el camino para el saneamiento de las empresas distribuidoras de electricidad, estableciendo un consejo unificado para su gestión para las 3 distribuidoras, y ahora tenemos el inicio de un programa amplio de reducción de pérdidas y de reducción de costos, y eso es el inicio. O sea, iniciamos ese camino, pero no lo hemos terminado, ni hemos logrado siquiera la mitad de lo que nos proponemos en estos meses de problemas, distorsiones asentados durante décadas de la gestión pasada. Entonces tenemos también el tema de la regulación. Lo que yo puedo decir respecto a eso,
respecto a las críticas y las acciones de este gobierno, la crítica del pasado y las acciones presentes del gobierno, es que por lo menos hemos iniciado el proceso de saneamiento de la distribuidora, el proceso de institucionalización del sector, y yo estoy seguro que antes de que culmine este periodo, el sector eléctrico será otra cosa. Ya de hoy, desde hoy, en muchos aspectos es otra cosa. La gente no se da cuenta, pero el servicio se ha estabilizado, es mucho más estabilizado, el abastecimiento es mayor. Hay una reducción pequeña pero consistente de gastos operacionales de las empresas distribuidoras. Iniciamos la licitación de Nueva Energía en Manzanillo sin invertir un centavo el Estado Dominicano, sino para la inversión. Yo quiero que usted sepa que ahora mismo cuántas empresas nacionales e internacionales han pagado para retiro de los pliegos y han solicitado inscripción para participar en esa licitación. 55, que es un récord, lo que significa que nosotros hemos iniciado un proceso de transformación en el sector eléctrico, cuyos resultados se van a ver en un tiempo, porque hay que decir que lo que se haga en minería y en el sector eléctrico no son como los frutos de ciclos cortos, sino que lo importante es la persistencia. Ingeniero, nosotros vamos a motivar quizá demasiado esta pregunta, porque más que una pregunta es un tema que queremos que usted desarrolle. Mire, a los medios llegan quizás un 100% de quejas contra energía y minas. Los medios que tienen sentido común filtran eliminan el 50% de esas quejas, porque sabemos que por tiempo y porque son intereses que se mueven, no se le dan curso. Pero aún así, no hay un departamento que tenga tantos intereses de tanto valor, porque acuérdese que si usted valora el costo de un día de energía, son miles de millones. Y muchos problemas no surgen por deficiencia, sino por intereses que mueven marionetas a nombre de prensa, de imparcialidad o de la misma lucha contra la corrupción. Aparece quizá una discusión entre el ministro y el ex administrador Ariste Escuder, por temas muy específicos, pero los intereses que se mueven son enormes. Ahora mismo aparece una protesta en una presa de Colas, de Barrigol, pero hay contratos del Estado con las mineras y esas personas están pidiendo revisión de contratos y no es la función de revisar contratos el de un ministerio, sino del Congreso, que fue que las aprobó. Todas esas cosas complican mucho. ¿Cómo ustedes manejan tantos intereses de que, por ejemplo, ya hay generadores que quieren que la inversión público-privada se materialice y que todo el sector energético pase al sector privado y que el Estado sea solamente organismo regulador? Usted ha hecho una excelente síntesis, don Julio. No, lo que pasa es que queremos cogerle pena a usted porque le caen a tiro todo el mundo. Pareciera que usted se ha sentado, aunque sea un día, en el ministerio, porque es exactamente así. Yo creo que el Ministerio de Energía y Minas, la gente debe saber, es uno de los ministerios que está relacionado con más intereses y todos gruesos, porque una mina, un proyecto de mina son intereses muy fuertes. En el área de generación eléctrica se habla no de 1 millón y de 2, sino de cientos de millones de dólares. En el caso de Punta Catalina se trata de un proyecto de miles de millones de dólares. Y así por el estilo. Además de que una fuente de divisa, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces hay muchos intereses. Hay también una cultura de, si se quiere, del Estado, de la política y también empresarial, de la búsqueda de ventajas a veces exageradas, de beneficios a veces exagerados, y uno en el medio. Además, hay un elemento muy importante con relación al tema eléctrico, y es que es un servicio público, domiciliario, transversal, y por consiguiente con gran
impacto en el comportamiento social de las comunidades y por consiguiente de gran influencia política. Es un servicio muy delicado y todo el mundo reclama. Y la solución de esos problemas es posible, pero en algunos casos se puede llevar algún tiempo, y en el caso de la regulación de los intereses alrededor de contratos y de generadores, etcétera, ahí hay algo un poco más claro, y es que hay una ley, la ley 125.01, que establece clarísimamente cómo es que se pueden conseguir concesiones y contratos en el sector eléctrico. Nosotros tenemos el compromiso de cumplirla y tratar de hacerla cumplir. En lo que respecta a minería, hay un problema que hay que prestarle mucha atención en este país. Ahí hay un problema serio. El problema que existe es que este es un país que tiene una adecuada, o yo diría que importante potencial minero. Aquí hay diferentes tipos de yacimientos, tanto yacimientos de minería metálica como de minería no metálica, que uno puede decir que alrededor de 23 o algo así de todas las provincias de este país hay algún tipo de concesión o exploración desde el punto de vista minero. Además, la minería ha representado, eso no hay que decirlo, todo el mundo lo sabe, el soporte casi fundamental de la economía dominicana, sobre todo la exportación de oro a lo largo de los últimos 2 años. Y es una fuente de ingreso de divisa que ha caído muy bien con la caída del turismo, en términos de compensar. Entonces no es cualquier cosa. Sin embargo, hay un tema, y es que la explotación minera, como muchas otras actividades, tiene impacto ambiental. Y entonces a veces hay sectores que desarrollan una oposición a cualquier explotación minera, en cualquier circunstancia, lo cual no es racional. Yo creo que lo que hay que desarrollar y expresar es la oposición a explotaciones mineras que claramente representen peligro para el ecosistema y para la sostenibilidad ambiental y para comunidades. ¿Cómo resuelven los países? Porque en todo el mundo hay minas. En los países llamados por siempre capitalistas, en los países que fueron de izquierda socialista, y aún en los regímenes actuales que defienden posiciones antiimperialistas y socialistas, pues hay explotación minera, simple y llanamente porque la economía en cualquier nación relativamente compleja es diversa. Y como es diversa la economía, hay de todo. Hay turismo, hay actividad industrial, servicios, y también hay el aprovechamiento de recursos del subsuelo para el crecimiento de la población, en todo sentido. Entonces, ¿cuál es el problema de la mina en Ecuador con Correa, de la minería en Bolivia con el mismo Evo, pero minería que está desde antes de ellos, o en Venezuela? El tema es simple y llanamente, por un lado, atenerse a las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental que conllevan al propio tiempo los sistemas, las propuestas de solución para mitigar o evitar impactos irremediables en el medio ambiente. Pero la política del gobierno suyo, ¿cuál es? ¿Explotar o no explotar? No, sí explotar. La política de nuestro gobierno es promover y defender la exploración y explotación de los recursos minerales de República Dominicana, basado en estudios de impacto ambientales rigurosos que no tengan consecuencias perjudiciales significativas para el medio ambiente y también para las poblaciones. Ahora, ¿cómo usted determina la aceptación o no de un proyecto? Después que haga una evaluación del estudio de impacto ambiental. Lo que está sucediendo en estos momentos es que en algunos casos ni siquiera se quiere permitir que se hagan los estudios de impacto ambiental a las empresas. Y ya eso es muy difícil, porque si usted no hace la evaluación de impacto ambiental, usted no puede determinar con rigor y con objetividad si tal proyecto minero es conveniente o no es conveniente. Ingeniero, mire, yo tengo 2 temas, porque aquí hay varios productores que tienen que preguntarle muchas cosas, pero tiempo hoy tenemos. Mire, el primero es, ¿cuándo se le va a entregar a los dueños de la tierra de Catalina el proyecto mediante la inversión público-privada, o por lo menos a un grupo de generadores? No, nosotros no tenemos sobre la mesa ese ni tema del ministerio ni del gabinete ese tema. Bien. Yo he escuchado que hablan y que dicen de eso, pero eso no es ningún proyecto, ninguna propuesta. Segundo, aquí vino alguien
que dice que en los próximos días habrá demandas y todas tienen que ver con el Ministerio de Energía y Minas. Primero, que las minas de la Sierra de Bauruco, que tienen que ver con cerca del Larimar para explotación de caliza y embarcar por Barahona, deben detenerse, pero no han comenzado, pero dicen que deben detenerse y habrán protestas. Segundo, que hay que reubicar la gente de Montegrande. Y tercero, el tema de la presa de Colas, la segunda presa de Colas de Barrigol. Sobre eso, ¿ustedes allá han fijado posición? No, el tema de comenzando por último, el tema de la presa de Cola de la Barrigol es un tema que esencialmente se decide a partir de que se presente un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Medio Ambiente. Ya. Pero todavía no se ha hecho ese estudio de impacto ambiental, consecuentemente no se ha presentado. Y correspondientemente el Ministerio de Medio Ambiente, nadie puede dictar nada sobre algo que no se ha presentado. Lo que nosotros consideramos sobre eso es que debe permitírsele a la empresa, en este caso la Barrigol, que haga ese estudio de impacto ambiental con la supervisión correspondiente y que se evalúe para determinar si conviene o no la presa de Cola en la localización que ellos proponen. Pero es que hasta ahora ni siquiera se ha iniciado el estudio de impacto ambiental. Ni siquiera se ha iniciado y mucho menos presentado. Por consiguiente, no podemos adelantar juicios sobre cuestiones que no son. Yo creo que el tema debe ser que se haga ese estudio de impacto ambiental. En segundo lugar, con relación a Montegrande, ya ese es un tema que lo debe manejar el INDRI y quienes tuvieron desde el Estado la responsabilidad. Y en otro sentido, yo le puedo decir, sí, que uno de los vacíos o una de las fallas que han tenido los gobiernos del Estado Dominicano respecto a minería es la no aplicación de la disposición que establece el aporte del 5% de los beneficios netos de una explotación minera a la comunidad donde se explota. Porque la reacción de la población muchas veces con relación a la minería tiene que ver con que ha visto muy de lejos los beneficios de la explotación de una riqueza que está en su propiedad o en su terreno. Y yo pienso que tanto las empresas como en el caso del gobierno tienen que asumir posiciones de cumplimiento con esa disposición del 5% de los beneficios netos que se han reinvertido en las comunidades. Porque tiene que haber ese diálogo. Nosotros no podemos generar una situación de guerra a nivel nacional contra toda iniciativa de explotación minera que genera empleo, que genera dinero. Entonces tiene que haber un diálogo del gobierno con esos grupos, esos movimientos y con las empresas para tener una estrategia de desarrollo minero. Eso es lo que quiere hacer, eso es lo que nosotros estamos procurando. Pero ahora nosotros decimos que el gobierno respalda y seguirá promoviendo la actividad de explotación minera en la República Dominicana dentro de un marco de respeto a la ley. Ingeniero, pero usted decía, eso es un asunto del INDRI. El agua está ligado casi a todo. El mejor ejemplo es Miranda. La razón por la que uno de los 5 lugares que el contrato especifica que Falcon Bridge podía explotar era Miranda. Sin embargo, hay de que nace un río. Sin embargo, la pregunta específica viene en el sentido de hasta dónde Energía y Minas puede impedir la mina de San Juan o la mina binacional de Haití, República Dominicana en restauración. Mire, ustedes pueden impedir algo por razones de medio ambiente. Mire, el Ministerio de Energía y Minas, por ley, porque hay que respetar la ley lo que le establece es que debe evaluar las solicitudes o propuestas para concesión o autorizaciones de explotación minera que le sean sometidas. Generalmente sometida a través de la Dirección General de Minería, llega al Ministerio de Energía y Minas, evalúa desde el punto de vista del análisis técnico, económico, etcétera, eso. Después que, desde el punto de vista de mina, se cumplen con todos los requisitos, entonces el Ministerio tiene que enviar eso a Medio Ambiente. Y en Medio Ambiente
se hace la evaluación, diría casi final, en términos de que se hace la evaluación del estudio de impacto ambiental y se le da la licencia ambiental. Sin licencia ambiental no puede haber actividad minera. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, con relación al proyecto Romero y a otros proyectos de minería, el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, en el proyecto Romero de San Juan de la Maguana, en la gestión pasada, aprobó la concesión provisional de explotación de minería de oro en Romero, San Juan. Pero después no se completó el proceso porque no se le autorizó el inicio del estudio de impacto ambiental de Gold Quest en San Juan de la Maguana. Y eso se quedó ahí. Ahora, en la gestión de nosotros, hemos estado reconociendo el caso. Llegamos a visitar, yo personalmente fui a San Juan, realicé reuniones con representantes de las comunidades allá en San Juan de la Maguana. El viceministro de Minas pasó 2 días en el mismo emplazamiento donde se podía explotar el proyecto Romero, y estamos evaluando porque hay no solamente un tema de licencia ambiental, hay también un tema de licencia social. Es decir, que eso es un problema muy concreto. Sí, ingeniero, lo que pasa es que ustedes han pasado a ser en economía la principal fuente de ingresos de divisas. Sí. Acuérdense que ayer mismo, ya cuando creíamos que se iba a aflojar el turismo, Estados Unidos te dicen, ahí hay problemas con las bebidas, qué sé yo qué, que contamina. Ya eso se echa para atrás y vuelve a ser Minas la principal fuente de divisas. Usted dice, pero yo me ajusto a la ley. Sí, pero tiene que ajustarse a la realidad también. Ahora mismo, aunque sean pocas las mineras, el monto es mucho. Muy significativo. Esa gente te pueden aportar 1.000 o 2.000 millones al año. No solamente eso, don Julio, que lo que se haga con las mineras tiene una repercusión internacional sobre inversionistas extranjeros, incluso en otras áreas. Y los precios. Los precios del oro. Exacto, bien. O sea, que hay que tener, es un tema delicado. Bien, hay muchas preguntas. Vamos a hacer una pausa con el ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, y regresamos en un momentito.